Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración y vemos una prédica y luego mandamos las peticiones de oración para que podamos como iglesia, cada quien desde su hogar, orar. Si tú gustas participar en ellas, házmelo saber a través de las redes sociales y te envío la lista de peticiones de oración. Hoy vamos a ver un tema llamado un llamado de advertencia. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en esta predicación. Señor, venimos ante ti postrados, suplicándote y rogándote, Señor, que tú tomes control de esto, Señor. Que tú con tu autoridad y tu poder, Señor, toques esos corazones, Señor, que aún no te conocen. Toques esos corazones que ya te conocen. Toques esos corazones que creen que ya te conocen, Señor. Porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Dice que no vuelve vacía. Y tú, Señor, estás obrando a través de las personas que escuchan, Señor. Tú preparas los corazones, tú preparas a las citas divinas para que escuchen esta predica, Señor. Suplicamos, rogamos, Señor, que ellos puedan entender el mensaje, Señor, y que, Señor, tú los hagas volver a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has mantenido sanos, libres de esta enfermedad, Señor, que está azotando al mundo, y pedimos por esas personas que están padeciendo por ellos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, que ellos puedan escuchar tu evangelio. Glorifícate en sus vidas, también de los médicos, enfermeras y personas que están involucradas en los hospitales, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a iniciar con el tema, se llama un llamado de advertencia. Recuerden que la semana pasada vimos un tema muy parecido, muy parecido. Y hoy vamos a ver, pues prácticamente es contexto de lo que vimos igual. Y ese llamado de advertencia, de hecho el título es un llamado de advertencia, pues tenemos el conocimiento de lo que es un llamado de advertencia, ¿no? Porque lo tenemos en nuestras vidas constantemente, o sea, como una llamada de atención. Por ejemplo, hemos escuchado decir a nuestros padres, última vez que te digo esto, porque la próxima habrá consecuencias. Y es castigo seguro si nosotros no ponemos atención a la advertencia, si no la tomamos en serio. ¿Y qué pasa? Que el padre te da, el padre te quita, tal vez la tablet, el juguete, a lo mejor un teléfono, no lo sé, pero al final será una mala consecuencia para nosotros. O qué tal cuando escuchamos decir, la única razón por la que sigo trabajando en este lugar es porque me dieron una llamada de advertencia y me tuve que poner las pilas para conservar el empleo. También hemos escuchado que estudiantes digan esto, porque recibí una llamada de atención. Fue que yo sigo manteniendo mis estudios y sigo en el camino, ¿no? Y otros han dicho que la única razón por la que están vivos es porque siguieron la advertencia que le dieron los médicos. Así que hemos escuchado decir muchas cosas como esta. De hecho, ¿cuántos no han escuchado decir que esa tragedia que pasó en tal país fue una advertencia para ese país, ¿no? Y hoy mismo estamos escuchando de esto en todo el mundo diciendo, ¿saben qué? Esta mortandad por este virus es una llamada de advertencia para el mundo entero. Y la verdad de todo esto es que Dios ha estado llamando y ha estado advirtiendo a todo el mundo, pero no es solo ahora. Esto se hace miles de años atrás. Lo vimos con Noé. A través de Noé, Dios advirtió a las personas que volvieran al Señor, que estaban lejos de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? No hicieron caso. Porque vemos que Dios es un Dios justo, tenía que hacer justicia. Pero también es un Dios misericordioso y tiene ambas naturalezas. Si Dios no fuera un Dios de misericordia, un Dios de amor, no habrían estas advertencias. Entonces no existiría el Evangelio de Cristo para salvación. Entonces no habría ese mensaje que se está difundiendo en todo el mundo para que tengas esperanza, salvación. Sin embargo, como Dios es misericordioso, pues Dios lo está dando. Aunque también Dios es justo, pero la justicia la tuvo que derramar en su Hijo, tuvo que enviar a su Hijo para que Él tomara nuestro pecado, tomara nuestro lugar, tomara nuestro castigo, porque solamente Él podía pagar esto, solo Él podía salvarnos, solo en Cristo hay salvación. Y Él nos las quiere dar por medio del arrepentimiento y la fe. Así que la semana pasada
hablamos un poquito de esto y dijimos que si estábamos preparados o no para la venida, la inminente llegada, porque el Señor va a venir en su segunda venida acá. Y es por esa misma razón que hoy veremos este llamado de advertencia, ¿no? ¿Y qué esperamos en Dios que sea el mensaje de alguna manera que toque tu corazón, que sea tomado en serio, como su nombre lo dice, un llamado de advertencia que Dios va a dar a través de su palabra? Entonces veremos el Evangelio de Mateo. Vamos a ver el capítulo 25, ese va a ser nuestro texto, capítulo 25, versículo 1 al 13. Pero es importante saber que antes del capítulo 25, en el capítulo 24, al final del capítulo 24, el Señor da una advertencia a sus seguidores, a todo aquel que lo sigue, para estar preparados para su regreso, ¿no? Y dice Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, cuando menos lo esperen. O sea, esto va a ser, ¿qué? Sorpresivamente. De hecho, un poquito más atrás, en el versículo 36, dice que como en los días de Noé será su venida, será su llegada. Entonces, si recordamos un poquitito, en los tiempos de Noé, el diluvio no avisó. El diluvio llegó y las personas no se habían dado cuenta que iba a venir. O sea, sí fueron avisadas, pero ellos seguían en su pecado, seguían sin buscar a Dios, seguían sin Cristo. Así que estamos viendo que no es que Dios no haya querido advertirles o porque Dios solo haya decidido y matarlos y ya estuvo, ¿no? Sino que Él dio tiempo. Él estuvo advirtiendo por medio del Espíritu Santo. Cristo vino y les predicó en los tiempos de Noé a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a Noé. Lamentablemente, pues tomaron esta advertencia como si no fuera verdad, ignoraron al Señor totalmente. Esto lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20. Y pues perecieron. Ahora, Mateo 25, que es nuestro tema de hoy. Este Mateo 25 inicia dando continuidad a esa misma idea, a ese mismo enfoque, con ese mismo fin, usando unas parábolas de advertencia. Esas parábolas tienen la finalidad de que entendamos para que no nos pase como les pasó a esas personas en el diluvio, en los tiempos de Noé. Por eso el jueves pasado vimos una de estas parábolas, que fue la de los talentos, y hoy veremos la de las 10 vírgenes. Y pues ya oramos ahorita para que el Señor nos haga entender, para que estemos listos, para que estemos preparados, para que cuando llegue el Señor Jesucristo, nos encuentre haciendo su voluntad y no nuestra voluntad y no la del mundo, sino la de Él. Así que el texto que veremos hoy es una historia de es una historia común, ¿no? de una boda futura, ¿no? Y tiene como finalidad pues mostrarnos lo espiritual, las verdades del reino de Dios, y lo muestra de una manera sencilla. A través de la parábola se muestra de una manera sencilla. Y al ver que el Señor nos quiere mostrar de esta manera sencilla, está demostrando que tiene grande misericordia por el ser humano, queriendo alcanzar a todos los que se puedan. Así que nadie podrá quejarse de Dios y decir no me dio oportunidad, no me advirtió, no me quiso rescatar, no. Es por eso que el Señor, a través de estas sencillas parábolas, nos hace entender. Y para eso oramos, para que el Espíritu Santo nos haga entender, nos abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Así que leamos nuestro texto, capítulo 25 de Mateo, dijimos versículo 1 al 13, y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí terminamos nuestra parábola, nuestro texto de hoy. Y estamos viendo que el Señor inicia con una palabra entonces. Entonces quiere decir que está dando continuidad al mismo enfoque anterior, ya lo hablamos, dando esa advertencia, pero al mismo tiempo estamos viendo que está haciendo una imagen de lo que es el reino de Dios. Y empieza comparando el reino de Dios, o sea, la iglesia, con las 10 vírgenes. Y acá dice que 5 eran prudentes y que las otras 5 eran insensatas. Y esto nos muestra la triste realidad que no todos en la iglesia son cristianos. Es triste, pero es una realidad. No todos en la iglesia son cristianos. Hay mucha gente en las iglesias que no lo son. De hecho, hoy día en la iglesia en general, hablando en todo el mundo, hay esta insensatez. O sea, hay esta somnolencia, se puede decir, espiritual. ¿Por qué? Porque dice acá que estaban cabeceando, o sea, que se están durmiendo espiritualmente. Hay muchas personas que no han entendido qué es el cristianismo. No han entendido cómo pueden ser salvos. Ellos creen que son salvos, pero tristemente no lo son. Y este es un llamado de advertencia que va dirigido a la iglesia en general. En todo el mundo, no solo aquí en México, en todo el mundo. Y esto advierte a todos en el mundo, que sean pastores, que sean maestros, que sean siervos de diversos ministerios, a todos en general que se encuentran dentro de este círculo íntimo llamado iglesia. Porque muchas veces los que están sirviendo pueden ser los que sean insensatos. Y esta historia pues nos exhorta a toda la iglesia a estar preparados. Esto quiere decir que debemos estar velando. ¿Y esto cómo se realiza? Buscando el reino de Dios y su justicia para estar listos para la llegada del Señor Jesús, que es inminente, que es pronto. Debemos estar listos porque no solo va a venir el Señor, puede ser que en el transcurso de esa espera nos toque también nuestra muerte, nos sorprenda antes de su venida. Por eso es importante asegurarnos de que realmente tengamos esa salvación que solo Cristo la da, que no la puedes comprar, que tengamos esa relación íntima con Dios que no se puede comprar, que es un don que Dios da. Pero se viene en arrepentimiento y fe al Señor para poder ser perdonados. Entonces debemos observar que en esta parábola se mencionan varios protagonistas. Ellos van a ir saliendo conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, el principal protagonista es el Señor Jesús, que es el novio. Segundo, pues vemos que son las vírgenes prudentes. Y la palabra prudente en el griego significa pienso, responsable, inteligente. Y un año anterior a esto, el Señor había predicado en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo 7, versículo 24, y da un ejemplo de lo que es ser una persona prudente, ¿no? Dice, el Señor Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que estas personas, estas vírgenes prudentes, están representando a aquellas personas que son hacedores de la palabra, que son prudentes. ¿Por qué? Porque vinieron en arrepentimiento y fe. Y estas vírgenes prudentes pues están representando a los verdaderos cristianos, a los que realmente ya rindieron su vida a Cristo, los que están seguros de su salvación porque vinieron realmente quebrantados, arrepentidos, porque creyeron. Y es evidente en sus vidas. No solo es de palabras, sino es evidente en sus vidas. ¿Por qué? Porque no se dejan regir por su propia inteligencia. O sea, no viven por su propia inteligencia, sino por la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Consultan todo a la palabra de Dios. Se sujetan conforme a la palabra de Dios al Señor. Y todo lo que hacen, lo hacen para el Señor. O sea, tratan al necesitado como si fuera el mismo Señor. Así que estas personas son cristianos, son prudentes, son sabios. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a la voluntad de Dios y no se apoyan en su propia inteligencia, sino que obedecen a Dios en todo. Esta es una persona prudente, de la que menciona el Señor Jesús.
Ahora vemos un tercer protagonista que son las vírgenes insensatas, que en griego significa necio, cabeza dura, tonta, irresponsable, impulsiva. Y el Señor en Mateo 7, capítulo 7, versículo 26, nos da un ejemplo de quiénes son estas personas imprudentes. El Señor dijo que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces vemos que insensatos son aquellos que ya se les dio el mensaje, que ya se les advirtió, pero nada más no quisieron rendir su vida al señorío de Jesucristo. Solo participaron y participan, pero no hay una rendición. Y estas vírgenes insensatas están representando a estas personas que son inconversas, que son representantes de falsos cristianos, que dicen ser pero no son. Entonces son estas personas que no entendieron porque no quisieron rendir su vida al Señor Jesucristo, porque les importó más el qué dirán las personas o les importó más vivir y ganarse al mundo que ir a rendir su vida al Señor. Son aquellos que nunca entendieron que para poder ser salvados, o sea, para ser regenerados, tenían que haberse arrepentido y creído, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. Si no hay un arrepentimiento de corazón, el Señor no te va a perdonar. Y esto es necesario para ser cristiano, para ser salvado, para ser justificado. Si no escuchas la palabra de Dios, Dios no abrirá tus ojos espirituales jamás. Si no le pones la atención de vida, Dios no lo va a hacer jamás, porque Él te está buscando. De hecho, Él ya puso a alguien que te comparta el Evangelio, pero tú tienes que abrazar el Evangelio. Ahora bien, es importante saber que en la cultura judía, pues antes de llevar a cabo un matrimonio había 3 etapas para la boda. No es como hoy día. Entonces la primera era el del compromiso, o sea, había un acuerdo formal hecho por los padres. El segundo era el desposorio, la ceremonia donde se hacían compromisos mutuos. Y la tercera, pues ya era el matrimonio donde aproximadamente al año el novio llegaba sorpresivamente por su novia. Y por la situación que estamos viendo acá en nuestro tema, que es avanzada, sugiere que las 2 primeras etapas ya se habían concluido. Entonces la del compromiso y la del desposorio ya estaban listas, pero se estaba por efectuar la tercera, que es la del matrimonio. Entonces, una boda en esos tiempos era una de las fiestas más alegres e importantes de los pueblos. Y como los pueblos no eran muy grandes, pues todos se conocían y todos asistían a la fiesta. Y con respecto a este caso, pues el Señor enfoca esta historia en que los novios vivían en diferentes pueblos. Y en verdad, en algunas ocasiones se daba de esa manera. La novia vivía en un pueblo y el novio vivía en otro pueblo. Pero la costumbre decía que cuando esto sucedía, el novio era el que tenía que ir a buscar a la novia a su pueblo. Entonces el novio prepara su comitiva, prepara una procesión para ir en busca de la novia. Entonces reúne padres, familiares, amigos y se van cantando, riendo hasta llegar al lugar donde estaba la novia. Ni el novio ni nadie sabe dónde sería la boda. Pero es por parte de la novia que se forma un grupo que los va a recibir, porque él no podía ir a un lugar que no sabía. Entonces tenía que haber un grupo que los vaya a recibir, un grupo de recepción. Entonces la recepción estamos viendo que es para una persona muy importante, y este grupo de recepción pues está formado por 10 mujeres, que son las 10 vírgenes, que son amigas de la novia, que saldrían al pueblo a recibir al novio con todos sus invitados. ¿Para qué? Para llevarlos inmediatamente a ese lugar que no sabían dónde se efectuaría la boda y donde la novia solo estaba esperando su llegada. Entonces, las 10 jovencitas estaban preparadas para la venida del novio, se supone, ¿no? Estaban con sus lámparas. De hecho, tengo una de las lámparas que se utilizaban en ese tiempo, que están pues casi ocupan nada más la palma de mi mano, pero no toda. Y estas lámparas pues las tenían, estaban ellas con sus lámparas. Pero dice el texto que algunas eran prudentes y que ellas sí tenían sus lámparas, pero también sus vasijas con aceite para echar las lámparas y prenderlas. Pero las otras no, porque no tenían aceite. Tenían sus lámparas como esta, pero vacía, no tenían aceite. Entonces estaban vacías y obviamente no estaban preparadas para ir por el novio. Entonces, al estar esperando al novio, estas 10 vírgenes, dice que se durmieron, o sea, ya dice cabecearon.
¿Por qué se durmieron? Porque el novio tardó en llegar. Pensaron que llegaría temprano y pasaron las horas y ambos grupos, tanto las prudentes como las insensatas, no aguantaron más y se durmieron. Pero, a diferencia de las imprudentes, las prudentes estaban preparadas para actuar cuando fueran despertadas sorpresivamente. Contrario a las insensatas que de plano no estaban preparadas, y cuando el novio de pronto aparece y dice que aparece a la medianoche y dan aviso que venía, pues todas salen a recibir al novio, como dijimos hace un momento, pero no estaban preparadas unas. Aquí estamos viendo el inicio de la tercera etapa del matrimonio. Entonces las insensatas no fueron prudentes, no estaban preparadas, no llenaron sus vasijas de aceite para echárselas a sus lámparas, entonces no podían prender sus lámparas para ir a recibir al novio. Y aunque parecían haber estado preparadas para el novio, no lo estaban. Tenían la lámpara, pero no tenía el aceite. Contrario a las vírgenes prudentes que tenían sus vasijas, la lámpara y sus vasijas de aceite, e inmediatamente prepararon sus lamparitas para prenderlas. Y debemos saber esto, que en esos tiempos la lámpara sin aceite pues no tenía utilidad, como hoy día una lámpara sin un foco, sin un bombillo, pues no tiene utilidad, ¿no? Entonces, esta fue la tremenda imprudencia, el no traer la provisión requerida. Y en muchos pasajes bíblicos podemos ver que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y es lo que se está representando acá, al Espíritu Santo. De hecho es el protagonista, otro protagonista de los que mencionamos. Lamentablemente hay enseñanzas de la Iglesia Católica que dicen que el aceite representa las buenas obras, que ellos dicen que son necesarias para agregarlos a la fe. O sea, crees en Cristo, pero le agrego mis buenas obras, porque sin las buenas obras yo no puedo ser salvo. Entonces, es mi fe con las buenas obras para poder salvar nuestras almas. Eso es cosa que va en contra de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia. ¿Gracia qué significa? Regalo inmerecido. O sea, te lo regalan, no lo compras, no lo ganas. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no nosotros podemos hacerlo con obras meritorias, pues es un don de Dios. O sea, que no puedes salvarte con tus buenas obras y con tu fe. No puedes, tiene que ser la sola fe. Tú no puedes comprar la fe, tú no puedes ganar la salvación, porque es un don de Dios. Y Dios lo da para que tú no digas, me lo gané y te vanaglories, porque la gloria toda es para Él. Entonces, la gloria es para quien consumó esto en la cruz del Calvario. Así que Cristo te salva. Si vienes a sus pies en arrepentimiento y fe, no por tus buenas obras, no por el cumplimiento de la ley, no por ser generoso, sino porque vienes en arrepentimiento y fe. Es por gracia que Él te va a salvar. El aceite representa al Espíritu Santo, que es quien viene a regenerarte si Cristo te perdona y te limpia de pecado. Así que sin aceite no podrían, de hecho las insensatas no podían ir a recibir al novio. Así que sin aceite, o sea, sin el Espíritu Santo, que es representado el aceite por el Espíritu Santo, nadie puede ir al cielo. Sin el aceite, ellas no podían disfrutar de la boda. Sin el Espíritu Santo, es imposible estar listos para entrar a las bodas del Cordero. Entonces, esta es una advertencia que va dirigida específicamente a los que están dentro de esa iglesia, a que no deben seguir rechazando el Evangelio, porque hay muchos que no lo son y no se dan cuenta que siguen rechazando el Evangelio y no pueden estar confiándose de que son salvos, a menos de que en verdad ellos analicen, corroboren que han nacido de nuevo, porque hay evidencias. La Biblia nos muestra muchas citas que de alguna manera nos van a servir para evidenciar, para analizarnos si somos salvos. Las 10 vírgenes esperaban estar en el banquete, las 10, así como en las iglesias del mundo. Todos esperan estar en las bodas del Cordero. Y como las 10 vírgenes, pues no se veía alguna diferencia en ellas, estaban aparentando estar preparadas, así mismo en las iglesias. Todos aparentan estar listos, todos aparentan ser cristianos, todos aparentan estar preparados. Pero nadie puede ser un verdadero cristiano sin que el Espíritu Santo more en él. Y nadie podía salir a recibir al novio sin el aceite. Así que, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repito, Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y yo te pregunto, ¿es evidente en tu vida, en tu manera de conducirte, en tu sistema de vida, en tu manera de pensar, que Dios mora en ti? ¿Que el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona, mora en ti? Y eso, analízalo. En esta parábola el Señor Jesús no estaba dando a entender una separación entre los cristianos que están llenos del Espíritu Santo y los que no están llenos del Espíritu Santo. No, la distinción aquí es muy clara, es entre verdaderos cristianos y falsos cristianos. Y estos están dentro de la iglesia. Sin embargo, una clave de ser un cristiano preparado, pues obviamente es un cristiano que se está llenando constantemente del Espíritu Santo. Así que esto no está fuera de, pero no significa, no es la distinción, ¿ok? Entonces muchas debilidades de los cristianos también, tenemos que salirnos un poquitito, ¿no? Pero del tema, pero es importante. Muchas debilidades y derrotas en la vida del cristiano son porque no estamos buscando esa llenura, porque no nos estamos llenando constantemente del Espíritu Santo. Entonces es importante hacerlo. Volviendo al tema, estas vírgenes insensatas, pues cuando vieron que no estaban preparadas, dice que pidieron ayuda, no tenían el aceite, ¿se acuerdan? Entonces piden ayuda. Y las prudentes pues obviamente no podían ayudarlas, no podían ofrecerles extra, porque pues se iban a quedar sin ellos. Y esto es una representación de que la salvación es personal. Es personal. No puedes salvarte porque tu mamá o tu papá sean cristianos. Es personal. Entonces las prudentes pues no podían ayudarlas más, pero estamos totalmente seguros de que la ayuda que ellas necesitaban antes ya se las habían dado, ya les habían dicho, compra, tráete aceite, pero ellos no la aprovecharon. Y es lo que está sucediendo hoy día, que estamos hablando, mira, busca a Dios, pídele perdón al Señor, que el Señor obre en ti y conviértete a Cristo. O sea, busca, toca, llama, pero mucha gente ignora este mensaje. Y es como las vírgenes que estaban siendo insensatas, que no lo aprovecharon. Y lo que estaba por suceder era que estas 5 vírgenes prudentes pues iban a entrar con el novio porque tenían el aceite, estaban preparadas, pero las 5 imprudentes o insensatas, ellas no. Entonces tenemos que ver acá que el novio es quien tiene las llaves. Mucha gente cree que es Pedro. No, el novio tiene las llaves del cielo. Él es quien dice quién entra. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo tengo las llaves del infierno. Él tiene las llaves del cielo. Es palabra de Dios. No lo estamos inventando. Entonces, Él es quien tiene las llaves. Y Él es quien cierra la puerta, dice acá, a las insensatas. Y las insensatas cuando estén ya queriendo salvarse y responderá, o sea, querieron venir, Señor, Señor, Él responderá insensatas. No, se le va a cerrar. Porque van a venir desesperadas a pedir, Señor, Señor, déjanos entrar. De cierto os digo que no os conozco. No os conozco, dice el versículo 12, ya casi finalizando. Y está diciendo, en verdad les digo, nunca les conocí. Nunca les conocí. Y esto lo podemos ver con referencia a Mateo capítulo 7, versículo 21, que es un paralelo. Que dice, Señor, Señor. Y lo mismo dicen ellas acá, Señor, Señor, déjanos entrar. No, Señor, Señor, acá en Mateo 7, 21. Señor, Señor, y está dando la misma idea de que ellas van a venir desesperadas a decir, Señor, Señor, ábrenos. Y esto muestra insistencia, muestra desesperación. Señor, Señor, tú nos conoces, tenemos una relación contigo, no somos extrañas, que queremos entrar a esta boda que habíamos sido invitadas. Pero el Señor dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que es el resto de Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, en verdad no te conozco, les va a decir el Señor. Ustedes pueden tener las invitaciones, ustedes pueden ser las amigas de la novia, pueden tener sus lámparas sin aceite, pueden llamarme incluso Señor, Señor, pero yo, dice el Señor, no las conozco. No sé quiénes son ustedes. Y esto es algo muy fuerte, que creamos que estamos en Cristo y resulte que no en ese día que nosotros ya sea morimos o viene el Señor y nos diga, no, será horrible.
Y el versículo 22 de Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día. No está diciendo algunos o pocos, sino está diciendo muchos. O sea, masas de personas que creían que eran cristianos o que creían que eran salvos. El Señor les va a decir que no. Porque ellos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios e hicimos muchos milagros. Mateo 7:22. Señor, Señor, no en tu nombre oré siempre. Señor, Señor, no en tu nombre me bautizaron. Así como Señor, Señor, con una insistencia, hasta mencionando doblemente, porque eso implica que es insistencia, que Señor, escúchame, Señor, Señor, no en tu nombre me nombraron pastor, no en tu nombre me nombraron diácono, no en tu nombre me nombraron maestro de la escuelita bíblica o de la alabanza. ¿No fue tu evangelio el que escuché y prediqué, Señor, Señor? Pero el Señor dirá, no les conozco, no les conozco. Él dice en el versículo 23 de Mateo 7, nunca te conocí, nunca te conocí. No está diciendo les conocí y les dejé de conocer, no, nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es lo que pasará con los que no se han arrepentido, no han creído, no se han arrepentido en fe, no han venido a rendir su vida al señorío de Jesucristo. Porque debe haber un arrepentimiento de corazón. Y muchos son los que, dice, muchos son los que vendrán. Y son muchos entonces que creen que son y no lo son. Y el Señor dice que digo, afuera, al lloro y al crujir, no entrarán. Son personas que creen ser. Está hablando a ellas, a personas que no se analizan, que dicen que son cristianos, pero que por sus frutos es evidente que no. Es evidente que no. Y será tremendo porque van a ser dejados, van a cerrar la puerta y va a haber una mala noticia. Porque no se permitirá entrar al reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no vas a entrar a las bodas del Cordero. Cerrarán duramente la puerta contra ellos, al igual que con las vírgenes insensatas. ¿Y todo por qué? Por no ser prudentes, por ser insensatos, por no buscar realmente a Dios, porque si buscamos a Dios, somos sabios. Porque se esperaba acá una procesión donde cada una de ellas llevaría su propia lámpara encendida, pero no fue así, fueron 5 nada más prudentes y las otras no. Entonces solo se quedó en se esperaba, y se esperaba en que seas salvo, compartiéndote y rindiendo tu vida a Cristo, pero no te rendiste, se esperaba. Y aquí vemos el suplicar de las vírgenes y las respuestas del novio, no les conocí. Señor, Señor, no les conocí. Y nos hace recordar que va a ser duro que cuando el Señor nos diga, no te conozco personalmente, cortante y determinantemente rechazado. Es duro, va a ser duro. Entonces las vírgenes insensatas habían profesado, ellos decían ser amigas del novio, como muchos hoy día profesamos ser cristianos. Somos muchos los que profesamos tener una relación con el Señor, pero realmente profesamos y somos. O sea, porque muchos se sienten que son. Es más, hay mucha gente que cree que es muy espiritual. Pero las insensatas, aunque ellas profesaron conocer al novio, ser amigos de él y creyeron que participarían en las bodas, no eran conocidas suyas. ¿Por qué fue así? Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto no debe ser tomado como aquellos amigos íntimos de la familia que siempre son invitados a sus fiestas y que en este año, como nos distanciamos un poquito, tuvimos un poquito de arroz y nos distanciamos, pues no le voy a mandar invitación para mi boda. Pero sí los conozco y al rato me reconcilio con ellos y los invito a otras fiestas. No. El Señor dice claramente y contundentemente, no los conozco, nunca tuve relación con ellos, no son personas con las que tuvo relación y terminó, no tuve relación con ellos. Y este conocí no es en el sentido de que, fue a la iglesia y por eso lo conozco, o tiene una membresía en la iglesia y por eso lo conozco, o como conoce las escrituras, pues lo conozco, no. Esto
no, tampoco debe ser tomado como que, mira, pues llegaron tarde y pues el Señor no lo va a tomar así, porque si fuera el punto de que porque llegaron tarde, el Señor les hubiera dicho, esa es una vergüenza, que ustedes lleguen tarde, porque representan al reino de los cielos. Entonces, también sería una vergüenza, les diría, es una vergüenza que sean imprudentes en dejar su aceite. Él no hubiera dicho, no sé quiénes son ustedes en este caso, pero este no es el punto. El punto es que está hablando a la iglesia, a los que dicen ser iglesia. Habla a los profesantes, esos que profesan una fe en Cristo, pero que no poseen lo que profesan porque no han sido salvos. No armoniza su caminar con lo que profesan porque no hay fruto divino en ellos. Porque no ha habido una regeneración. Porque no ha habido un arrepentimiento genuino, o sea, de corazón. Así que nunca te conocí o no las conozco viene de un sentido redentor, o sea, nunca te salvé, porque no te arrepentiste. Es algo sobre la redención. Nunca te salvé y una vez cerrada la puerta, nunca será abierta. Y hay quienes creen que se abrirá esa puerta después de morir. Hay quienes creen que, bueno, se me cerró, pero hay alguien intercediendo por mí, misas y todo lo demás para que yo entre. Pero no hay en las escrituras fundamento que apoye esta esperanza, que es una falsa esperanza. No hay fundamento bíblico. Solo es una puerta falsa que te están dando de que creas que después de muerto hay la oportunidad. No, es un falso camino enseñado por sectas. Es una herejía, es una falsa esperanza y al final dirás, ¿por qué no hice caso a la instrucción bíblica? A la instrucción bíblica. El Señor hace un llamado de advertencia final en nuestro último versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Dice, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Ha de venir, dice. Ha de venir. Entonces el propósito de esta parábola está muy claro. Es muy sencilla para que la entendamos fácilmente. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque sorpresivamente llegará. Y esta es la base de esta parábola, que Él vendrá porque vendrá. Su regreso no puede ser evitado, Él viene. Y vendrá el día menos esperado y a la hora menos esperada, como ladrón en la noche. Por eso nos da el llamado de advertencia. No podemos darnos el lujo de fallar en estar listos o preparados como pasó con estas vírgenes insensatas. Porque el precio es demasiado alto. Lo estamos viendo acá. Él fue muy claro y dice que para pertenecer a su reino, al reino de los cielos, pues obviamente debemos estar preparados, debemos ser de Él. Y como hay un sello que es el Espíritu Santo y es lo que representa el aceite en esta parábola. Entonces la finalidad de esta advertencia es llevarnos a estar preparados para su llegada. El Señor Jesucristo regresará, lo prometió y ya se ve prontamente, es inminente, significa prontamente su llegada. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que muchos pensarán, bueno, a lo mejor llegan unos 5 o 10 años, no lo sé, mucha gente pensará en más tiempo o menos tiempo, no lo sé. Pero ¿y qué tal si llega antes? Porque nosotros podemos decir, bueno, tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué tal si llega antes? Bueno, no llega antes, probablemente no llega antes, pero ¿qué tal si inesperadamente llega nuestra muerte? Porque eso no la tenemos nosotros comprada para decir tal día muero, no. Inesperadamente llega nuestra muerte. Va a ser fuerte, va a ser tremendo, que abras los ojos y digas, wow, me cerraron la puerta. Y te vas a otro lugar de tormento, donde será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, debemos tomar esta advertencia, despertar, iglesia, porque la iglesia le está hablando, despertar y ponernos a cuentas con Dios, analizarnos. Porque esta ilustración también nos advierte de tener cuidado de no solo aparentar, porque a veces aparentamos ser, es hipocresía, haciendo creer que estamos en Cristo, que estamos listos para su venida o para morir. Porque puede llegar el día de nuestra muerte y que veamos que no. Y que se nos cierre la puerta. Entonces, se nos puede cerrar la puerta. No habrá más oportunidad. Será duro. Será tupido por la eternidad. Porque Él dice,
el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Esto es por la eternidad. Y entonces, no queremos, ni nadie quiere que de pronto descubra esto en plena, pues ya donde no hay oportunidad, que no es el reino de Dios, que no eres cristiano y que vas a vivir eternamente sufriendo en el infierno. Porque el alma tiene vida eterna y el alma siente y el alma tiene conciencia. Entonces es por esa razón que el Señor hace un llamado de advertencia para evitarnos esto, para que analicemos a la luz de esta enseñanza si realmente somos cristianos, si realmente estamos preparados o no estamos preparados, si somos como las vírgenes insensatas o como las vírgenes prudentes. Tenemos que estar listos para su llegada o para nuestra muerte. Y si hemos descubierto que no, a través de esta enseñanza o de otras enseñanzas, demos gracias a Dios por mostrarnos a tiempo que estábamos sin gracia redentora, sin fe redentora, y aferrémonos en buscar a Dios. Escuchemos su palabra con atención, disponiendo nuestro corazón, porque Él mismo nos ha dicho: busca, llama, toca, se te abrirá, se te dará. Pero tienes que buscar hasta que se nos abra la oportunidad, hasta que se nos dé al Espíritu Santo para poder pertenecer al reino de Dios. Asegurémonos de que tenemos esa fe salvadora. No nos confiemos por nuestros corazones, porque muchos, yo tengo la corazonada. No nos confiemos. El corazón es totalmente perverso y erróneo a veces. Entonces no nos confiemos en nuestras corazonadas, en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias obras generosas que son meritorias según nosotros, porque esto es solo por gracia. Es solo por gracia. Y para ti que no eres de Cristo, ya este mensaje habla a la iglesia. Pero ahora te digo a ti que no eres de Cristo. Si este llamado de advertencia estamos viendo que es para la iglesia, para los cristianos, para los que se creen y los que no se creen, para los que son y los que se creen que son. Porque esos que se creen que son, ¿qué hacen? Profesan una fe porque conocen las escrituras y hasta pueden ser pastores, pueden ser maestros bíblicos, diáconos, no lo sé, pueden ser todos estos. Pero es evidente que no son por sus frutos. Entonces está hablando a ellos les está advirtiendo, y ellos necesitan rendir su vida al señorío de Jesucristo. Pero tú que no conoces al Señor, también necesitas rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Y solo tienes que empezar escuchando las prédicas, leyendo tu Biblia, orar a Dios por misericordia, porque Dios quiere hacer ese milagro en ti. Él quiere salvar a todo el que se pueda, pero tiene que haber un anhelo de ti verdadero para que te lo dé. Tiene que ver que escuchas la palabra porque quieres conocerlo, porque estás dispuesto a rendir tu vida a su señorío para que Él te conozca y te salve. El Señor Jesucristo tenemos que entender que es misericordioso y lo mostró en la cruz del Calvario. Y si tú le insistes, como aquella mujer viuda que le insistió a aquel juez injusto que no tenía temor de Dios, créeme que Dios dará al Espíritu Santo como aquel juez dio su ayuda a esa viuda que para él era fastidiosa porque fue insistente. Entonces cada uno que profesa fe en Cristo, cada uno que profesa, que dice que es cristiano, que habla de la palabra, que parece que es, está invitado a las bodas del Cordero. Cada uno que lo dice está invitado a las bodas del Cordero. Pero recuerda que somos como esas 10 vírgenes. Todos estamos invitados, los que profesamos todos, pero no todo el mundo lo va a disfrutar. Solo 5 lo disfrutaron. Quiere decir que las otras 5 perecieron. Y acá el Señor ha dicho que son muchos los que le dirán Señor, Señor, pero no lo son, nunca les conocí. Entonces, no todos van a disfrutar si hay una falsa salvación, si hay una falsa fe redentora o salvadora. Acabamos de ver esas 5 insensatas que creían que disfrutarían las bodas, pero no las disfrutaron. Se les cerró la puerta. Entonces, no todos van a disfrutar porque no todos tienen esa fe salvadora. Entonces hay que tener esa fe salvadora, esa gracia redentora. Así que demos gracias a Dios por este llamado de advertencia y espero en Dios que nos dé el peso de esta carga, de este tema, porque esto trae peso para hacer conciencia
y buscar a Dios ahora que puede ser hallado. Debemos dar gracias a Dios por todo, porque Él es el único Dios sabio, salvador, y a Él se le debe dar toda la gloria, porque de Él es la majestad, de Él es el imperio, de Él es la potencia, y dice la palabra que por los siglos de los siglos. Así que espero en Dios que obre en tu corazón y en mi corazón, y verdaderamente estemos listos, no solo para su llegada. ¿Qué tal si nos alcanza nuestra muerte? Que Dios bendiga tu vida grandemente. Habrías de sufrir.